El 2 de junio de 2015, exactamente a las 2:08 p.m., los servicios de emergencia en el pueblo de Alton, en Staffordshire, Inglaterra, recibieron una llamada de emergencia desesperada diciendo que había un accidente grave en el parque temático Alton Towers. Los bomberos fueron los primeros en llegar al lugar, seguidos unos minutos más tarde por los servicios de ambulancias y policía. Sin embargo, nada más llegar al lugar de los hechos, se sintieron conmocionados y semi-desamparados. La multitud bloqueaba el paso. Los grandes camiones de emergencia apenas podían acercarse a la zona cero. Algunas personas actuaban de forma errática, y algunas de las 16 personas atrapadas en un vagón de la montaña rusa Smiler semidestruido gritaban de dolor atroz, mientras que otras restaban importancia a las lesiones. El peor temor de los bomberos era cómo llegar hasta los heridos situados a varios metros del suelo en una escena abarrotada, rodeada por los pilares de apoyo y las vías de la enorme montaña rusa Smiler. Era demasiado peligroso proceder a cualquier tipo de evacuación. Los heridos tuvieron que esperar. Un par de bomberos subieron y empezaron a inspeccionar la horrible escena. Todo el mundo sufría lesiones. Sin embargo, el equipo de rescate simplemente no podía colocar a uno de los suyos en el vagón. Inmediatamente enviaron un andamio de emergencia, pero tardaron más de 2 horas en conseguirlo y montarlo de forma segura para empezar a evacuar los heridos. Incluso los ingenieros del parque de atracciones tuvieron dificultades para encontrar una estrategia segura, clara y rápida para llegar hasta las víctimas atascadas. Fue sencillamente una operación técnica de rescate infernal. Durante todo el calvario, trataron frenéticamente de encontrar soluciones rápidas, porque sabían que si algunas personas tenían hemorragias internas, podrían morir por los retrasos. Fue una pesadilla para los bomberos y una experiencia terrorífica para las indefensas víctimas del accidente. En las horas siguientes, el peor temor de los equipos de emergencia se hizo realidad al enterarse por el hospital donde estaban siendo atendidos los heridos de que 2 de las víctimas habían perdido una pierna cada una. La ira y la rabia se apoderaron de ellos. Se preguntaban cómo era posible que un parque temático tan grande no dispusiera de un andamio de emergencia automatizado y móvil listo para reaccionar ante este tipo de incidentes, y por qué tardó la dirección del parque 17 minutos en hacer la primera llamada de emergencia. Simplemente estaban furiosos. La llamada de emergencia debería haberse realizado en los 2 primeros minutos tras el accidente, y la persona que llamó debería haber identificado claramente que las víctimas se encontraban al menos a 6 metros del suelo. Otro factor que dificultó el rescate fue el helicóptero de los medios de comunicación que estaba retransmitiendo la operación de rescate en todo el mundo por televisión y en las redes sociales. Las llamadas no paraban de llegar, y el capitán encargado del rescate, que cuenta con 21 años de experiencia, estaba muy molesto. Simplemente hizo que su trabajo fuera aún más difícil. El Alton Towers Resort es un parque temático y complejo turístico muy atractivo y lleno de diversión situado en Staffordshire, Inglaterra, cerca del pueblo de Alton. Es propiedad y está gestionado por Merlin Entertainment Group. Es a todas luces un parque temático extremadamente bello y diverso que tiene algo que ofrecer a todo el mundo, independientemente de su edad. También cuenta con un parque acuático, un spa, un minigolf y un magnífico complejo hotelero. Como gran atracción, siempre está lleno de amantes de las emociones fuertes. Uno de sus buques insignia es el Smiler, una impresionante montaña rusa de acero que se inauguró en 2013 como la primera Gerstlauer Infinity Coaster del mundo. Está situada en la zona X-Sector del parque. Con 14 bucles, el Smiler ostenta el récord mundial de mayor número de inversiones en una montaña rusa. Horas antes de la catástrofe, Vicky Balch estaba viviendo el día de su vida con una amiga en el parque temático de Alton Towers. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ese día, la afluencia de público al parque era mayor de lo habitual. Como resultado, los supervisores de la enorme atracción Smiler decidieron satisfacer la demanda añadiendo un vagón más a la atracción, a pesar de que rara vez lo hacen, ya que 4 es el número máximo recomendado de vagones permitidos. Ese día el viento era más fuerte de lo habitual, así que los ingenieros decidieron enviar un vagón vacío para hacer una prueba. Por desgracia, no sabían que el supervisor de la atracción había liberado un vagón adicional cargado con 16 pasajeros. Fue un accidente infernal.
Una fuerte ráfaga de viento hizo que el vagón de prueba se detuviera a unos 6 metros del suelo, mientras el quinto vagón adicional cargado se dirigía hacia él. Los pasajeros contemplaron horrorizados cómo se lanzaban hacia el vagón detenido a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Gritaron y chillaron, pero no hubo tiempo de detener el cohete a tiempo. Las desafortunadas víctimas se limitaron a prepararse para el impacto. La mayoría de ellas dijeron más tarde que estaban seguras de que iban a morir en un choque masivo que dejaría sus cuerpos irreconocibles. Vicki Balch no tuvo suerte, ya que estaba sentada en la primera fila del vagón, justo en el asiento más codiciado. A las 13:51 horas, los vagones chocaron en un violento y aterrador suceso que sacudió a los espectadores cercanos que lo vieron venir pero no pudieron hacer nada. El estruendo fue fuerte. De no ser por los cinturones y las barras de seguridad, los pasajeros habrían salido despedidos de cabeza hacia una muerte dolorosa segura. Vicki cerró los ojos y se preparó para morir cuando sintió que la parte delantera del vagón apretaba con fuerza sus piernas mientras sus órganos internos se sacudían violentamente. Irónicamente, la atracción está diseñada para apagarse cuando un vagón se detiene, pero los ingenieros anularon el sistema, sin saber que había un quinto vagón todavía en las vías. Cuando los pasajeros empezaron a darse cuenta de que seguían vivos, la gente de abajo corrió a ver cómo estaban. Aquí se produjo el segundo error de comunicación. El cuerpo humano tiene una extraña manera de engañarnos para que sintamos que no estamos heridos después de chocar. Libera adrenalina cuando se produce un choque u otro accidente traumático. Este proceso natural hizo que la mayoría de los 16 pasajeros del vagón pensaran simplemente que estaban bien, pero la verdad distaba mucho de eso. Esta fue la razón principal por la que nadie en tierra llamó a los servicios de emergencia de inmediato. Los pasajeros parecían estar bien, pocos sabían que estaban a punto de empezar a sentir un dolor indescriptible. Minutos después del accidente, Vicki Balch empezó a ser consciente de que no podía mover la pierna, que se le estaba hinchando muy rápidamente. Unas horas más tarde, los médicos no tuvieron más remedio que amputársela. Su vida cambió para siempre. Todo se convirtió en una sombría pesadilla. Una parte de ella le decía que se había acabado para ella, que se había convertido en una indeseable desfigurada con muy pocas opciones en la vida. Sin embargo, su familia y sus amigos se mantuvieron firmes a su lado mientras iniciaba un largo camino de tratamiento y curación, y más tarde contó con el gran apoyo de su recién encontrado amor, Dino. Normalmente, cuando ocurre un accidente de este tipo, el parque temático guarda silencio, limitándose a hacer declaraciones y evitando a toda costa a la prensa. Sin embargo, para suerte de los pasajeros, Merlin Entertainment, propietaria de Alton Towers, aceptó rápidamente la responsabilidad del accidente. La empresa llegó incluso a declararse culpable de los cargos consiguientes antes incluso de que se iniciara el proceso judicial. La empresa pasó a la historia como el primer parque temático que ha hecho tal admisión. Se le impuso una multa de unos $7 millones y también entregó una cantidad de dinero no revelada como indemnización a los heridos. A consecuencia del accidente, Vicki no fue la única que sufrió lesiones catastróficas. Una segunda niña también pasó por la misma experiencia y también le amputaron una pierna. Ambas recibieron una indemnización multimillonaria como parte de un acuerdo extrajudicial. Hoy Vicki depende de por vida de una prótesis y necesita terapia y tratamiento para el resto de su vida. A diferencia de la mayoría de las historias de terror, esta termina con una boda. 6 años después del incidente, Vicki Balch se casó con su prometido Dino Manchiocchi en una emotiva ceremonia. La pareja tenía previsto casarse en Florencia, Italia, en septiembre, pero la pandemia de COVID les obligó a retrasar el enlace. Más tarde, en diciembre de 2021, Vicki dio a luz a su primer hijo, Venancio, mediante una cesárea de urgencia. Ella y su marido también han puesto en marcha un exitoso negocio de pizzas. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campana para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos del mundo.